¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 de la mañana con un minuto. Comienza esta edición de Agenda Económica. Día martes, cerrando el mes de septiembre ya, martes 30. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Tenemos 30 minutos de informaciones por delante para hacer una actualización, un paneo de lo que está ocurriendo en los mercados, en materia política también, a puertas de la discusión presupuestaria, entre otras cosas. Lo vamos a empezar a revisar a partir de ahora. Comenzamos de inmediato entonces con los indicadores más bien del mercado local y también de lo que está ocurriendo en el mundo. Echamos un vistazo a los números con los que partimos esta jornada. Ayer el IPSA volvió a cerrar en terreno negativo, 0,29%, el retroceso del indicador bursátil de acciones local, con una caída que significó ya romper la barrera de los 9.000 puntos y ratifica entonces también los descensos que habían comenzado la semana pasada. El 23 de septiembre empezó una tendencia negativa que se ha extendido entonces hasta ahora, marcando de hecho su menor nivel desde las últimas transacciones antes de fiestas patrias. Entre las acciones que estuvieron más castigadas el día de ayer, las acciones de Entel más de 3%, Paz 2,7%, Concha y Toro 2,28%. Algunas señales entonces que dejó el día de ayer en la Bolsa de Comercio local. El dólar, por otra parte, está en 965 pesos y ha seguido una tendencia también más bien al alza las últimas jornadas después de haber estado bordeando los 950. Mientras que la UF tendrá un valor hoy de 39.485 pesos. Los tres datos que seleccionamos para comenzar reflejando así lo que está ocurriendo en el mercado local o parte de lo que está ocurriendo aquí en Chile. Vamos ahora a los mercados a nivel internacional y también vemos señales de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde nuevamente hubo un alza, 0,26% para el Standard & Poor's 500, que es el indicador bursátil que más relevante, digamos, desde el punto de vista del tamaño de las empresas que cotizan en ese indicador. Por otro lado, el cobre a esta hora a nivel internacional está con un leve retroceso, 4,81 respecto al cierre de ayer. Esto significa un retroceso de 0,97%. Estuvo cerca de romper la barrera de los $5, pero finalmente se quedó en 4,81. Es el valor con el que ahora está cotizando entonces el metal rojo. Y el petróleo con tendencia a la baja nuevamente, llegando a los $63 por barril. Los tres datos que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, mientras a nivel internacional los mercados están fundamentalmente mirando lo que ocurre en Estados Unidos, donde el posible cierre del gobierno de los Estados Unidos es uno de los factores que se está mirando con más preocupación. El mercado, dice una crónica del diario El País de España, se prepara entonces para un aumento de volatilidad en el corto plazo a propósito del calendario que tiene en el Congreso de Estados Unidos para el inicio del nuevo año fiscal, y lo que se está negociando es precisamente un acuerdo sobre cómo se va a financiar la administración central. Estas negociaciones siempre se extienden a última hora, pero genera preocupación en el mercado como uno de los temas centrales a esta hora de la mañana. 8,4 los indicadores para comenzar este martes. Nos vamos ahora a revisar los titulares de los temas que están marcando pauta a nivel local en particular, y vamos a comenzar con el Diario Financiero para abordar una de las controversias que se ha generado en las últimas semanas en materia político-económica, podríamos decir. Tiene que ver con lo que ocurre en el sector de la construcción. La Cámara Chilena de la Construcción ha alertado que hay empresas con serias consecuencias para su operación por el atraso de pagos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto es lo que reflejó a través de un comunicado el día de ayer la Cámara Chilena, que planteaba de esta forma entonces sus críticas a propósito de lo que está ocurriendo con estos retrasos en los pagos desde el Ministerio. Lo que estiman distintas empresas del sector es que los pagos podrían llegar hasta los $1.000 millones, las deudas que tiene el Ministerio de Vivienda, y el gremio por lo mismo advierte que varias constructoras enfrentan retrasos que llegan hasta los 60 días y pide que el próximo presupuesto, el que se va a conocer hoy, esta noche, considere los recursos para evitar nuevos problemas. Porque claro, lo que plantean fundamentalmente es que el escenario es complejo, está entorpeciendo el desarrollo de proyectos y generando problemas también serios de caja para algunas de estas compañías. El ministro Montes, en tanto, entra en la agenda, dice otro de los titulares, de los presidenciables ante la preocupación por el pago a las constructoras. Lo vamos a estar conversando en unos minutos, ¿eh? En la agenda económica de hoy le entrevistaremos al director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales en instantes. Otro de los titulares, bajamos un poco en materia de negocios. La mexicana Alsea
buscaría vender su operación de Burger King en Chile, Argentina y México. Lo destaca también el diario Financiero. Y esta es una muy interesante noticia. La startup Spora debuta con piezas decorativas de micelio de hongos en una tienda de lujo en Londres. Esta es una empresa de base científico-tecnológica chilena que ha logrado desarrollar un sustituto del cuero sobre la base del micelio de los hongos. Ha entrado con distintos trabajos explorando mercados en el sector del lujo fundamentalmente y ha logrado un desarrollo bien importante, y ahora también trae noticias entonces en la portada destacada del diario Financiero para hoy. Cuando son las 8:06 revisamos los titulares a esta hora en Agenda Económica. Nos vamos al diario Pulso por último para ver qué es lo que trae el suplemento de Economía y Negocios del diario La Tercera. Clínicas se suman a constructora, acusan una situación crítica por las deudas del Estado por 424 mil millones de pesos. Es lo que destaca entonces el sector. Esta es otra arista de la discusión que estábamos viendo recién. Mientras las constructoras acusan una abultada deuda que podría llegar a los 1.000 millones de dólares, en el sector de salud también surge entonces una crítica similar, con deudas que en el fondo no estarían transparentadas. Eso es lo que están reclamando desde la oposición. Justo cuando se tiene que presentar el presupuesto para el próximo año, han surgido estos antecedentes sobre las deudas del Estado que podrían hacer más difícil el escenario fiscal para la próxima administración. Deudas que en la práctica no estarían del todo transparentadas, dicen desde el comando, por ejemplo, de Evelyn Matei. Bueno, acá en el sector de salud, las clínicas estiman que la deuda a septiembre por atención de pacientes de FONASA llega a este monto, 424 mil millones de pesos, en un alza de 38% respecto a un año atrás. Es el nivel de deuda pública más alto desde que comenzamos este registro, dicen desde Clínicas de Chile, el gremio que reúne a estas entidades, y lo destaca así entonces Diario Pulso. Otro titular, Comisión de Productividad, dice que las obligaciones ambientales para proyectos de inversión casi se triplican en la última década, lo destaca la CNP. Y en otro titular, dudas por suministro disparan proyecciones en el precio del cobre. Algunas agencias estiman que podría llegar incluso hasta más de $6 por libra hacia el 2027. Una noticia bien interesante sobre el futuro del mercado para un producto tan importante en nuestra canasta exportadora como este, que representa más del 50% de nuestros envíos. Así entonces con algunos de los titulares que trae Pulso en su edición de hoy, 8 de la mañana con 8 minutos. Bien, y nos vamos al tema del día. Hoy el gobierno finalmente va a presentar el proyecto de ley de presupuesto para 2026. Es una iniciativa, sabemos, fundamental en la discusión de cada año, pero en este proyecto particular, adquiere mucha más relevancia por la situación en la que está el erario público. Se están acumulando déficits importantes en los últimos años, que han bordeado el 3% en 2024 y que están significando entonces una carga de arrastre muy relevante y que ha obligado a distintas alertas, no solo desde sectores de oposición, sino también el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, ha planteado la necesidad urgente, le ha puesto ese tono, de poder hacer los ajustes necesarios para que se realice un calce entre aquello que está ingresando efectivamente al fisco respecto a lo que se gasta. O sea, de ir acercándose al déficit fiscal de 1,1% estructural, que es la meta que se había planteado este gobierno y que no se ha cumplido en los últimos años. De hecho, el ministro Marcel reconocía que el 2024 fue uno de sus grandes dolores al mando del Ministerio de Hacienda, el no haber alcanzado la meta de déficit que se había autoimpuesto el gobierno. Y aquí la preocupación tiene que ver con las estimaciones de ingresos que está haciendo la Dirección de Presupuestos, y sobre esa base entonces cómo se plantea la ley del año 2026. Ese es el escenario entonces, y por eso hay tanta atención respecto a lo que vaya a proponer el gobierno hoy día. Se espera una cadena nacional del presidente Gabriel Boric por la tarde, donde se da a conocer no solo cuál es el porcentaje de ese reajuste, sino también cuáles son los énfasis, en qué áreas, por ejemplo, sube más el presupuesto, en qué sectores específicamente hay mayor preocupación. Es parte de lo que vamos a ver en el proyecto de ley de hoy. Hay distintas proyecciones respecto a cuánto podría subir el gasto público. Podría estar entre 1 y 2%. Ese es un rango bien amplio
respecto a cuál podría ser entonces la propuesta para el próximo año. Ayer hubo cónclave en Cerro Castillo, donde se adelantaba parte de ese presupuesto 2026 con los jefes de bancada del oficialismo y también con el comité político para ir pimponeando algunas de las ideas más relevantes. Mientras tanto, ayer el ministro de Economía, Álvaro García, entregaba algunas luces sobre lo que va a venir, pero a grandes rasgos, sin el detalle. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Economía. Sería bueno que conocieran el presupuesto para comentarlo, porque hasta el momento nadie lo conoce. Es complejo condicionar una ley tan importante para el país, que define el gasto en educación, en salud, en vivienda, a un cuestionamiento poco claro. Claro, es comprensible, en momentos electorales los candidatos buscan usar distintas cosas. Ahí está la visión entonces de Álvaro García. Se refería fundamentalmente a la discusión presupuestaria desde la óptica presidencial, porque Evelyn Matei y José Antonio Kast han entrado en este debate también. Y claro, en un año electoral es aún más relevante la ley de presupuesto. Hay presiones del sector oficialista también, sobre todo de los que están haciendo campaña, buscando la reelección, los que están empujando la candidatura de Janet Jara, de que este presupuesto crezca lo suficiente como para cumplir con las obligaciones que hay desde el punto de vista social. Fundamentalmente en salud, en educación, en transporte, son algunos de los temas críticos y lo que se espera entonces es que se pueda mantener esos niveles de gasto. Bueno, hoy día el gobierno tendrá que transparentar entonces todas esas proyecciones, cuánto estima que crecerá el ingreso que tendrá el Estado el próximo año y sobre la base entonces de eso hacer una proyección del crecimiento del gasto. Pero hablando de carrera presidencial, escuchemos precisamente a algunos de los que intervinieron en el debate ayer. Evelyn Matei, por un lado, la candidata presidencial de Chile Vamos. Luego escucharemos a José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano. No es un condicionamiento, es esencial. Nosotros, cada vez que yo he estado, ¿no es cierto?, en una institución pública, lo primero que se hace cuando se discute el presupuesto es dar la información de la deuda. De tal manera que yo lamento que lo tomen de esa manera, pero cualquier persona que sabe de cómo se tramita una ley de presupuesto o un presupuesto de un ministerio o un presupuesto de cualquier institución pública. Lo primero es que estamos esperando que el ministro Grau presente el presupuesto, porque nos tienen acostumbrados a cambios de última hora. Puede ser que después de esta conferencia el gobierno le haga algunos ajustes. Es abuso no pagarle a las personas que han hecho una prestación a más de 30 días, es abuso. Se sacó una ley, celebraron la ley de pronto pago, el Estado nunca cumplió y se los dijimos el mismo día que aprobaron la ley. Es abuso que haya un terreno en Valdivia, como el que vimos con Iván Poduje, votado ya a nombre del Servio, se los traspasaron para que construyeran viviendas. Ahí sigue, años. La visión de los presidenciales entonces, a propósito también de estas deudas que se han denunciado en las últimas jornadas, tendría el fisco con el sector de la construcción y se suman los antecedentes también del sector de salud, según lo que reflejaba Diario Financiero en su crónica de hoy. Veremos hoy día precisamente de qué forma se reflejan esos números y cómo queda esa información transparentada. Lo que han pedido los parlamentarios específicamente es que en el Congreso se entreguen esos antecedentes para reflejar de manera concreta cuáles son los niveles de deuda que tiene el Estado, pero también cuáles son esas deudas de arrastre que probablemente tendrá que asumir el gobierno entrante. Recordemos que existe cierta tradición para dejar un fondo de libre disposición al próximo gobierno. Cuando hay cambio de gobierno y se tramita una ley que no se va a ejecutar en este mandato, bueno, se generan esos espacios de cierta flexibilidad entonces a favor del gobierno que asuma a partir del 11 de marzo del próximo año. Hubo respuesta en todo caso desde el oficialismo también a estas críticas presidenciales. Vamos a escuchar a Gael Jomans, diputada del Frente Amplio. Hechos menos amenazas como las que hemos visto lamentablemente de la candidata Evelyn Matei respecto a la ley de presupuesto. Nosotros estamos muy interesados que esas explicaciones se den durante el transcurso de la ley de presupuesto y vamos a estar mirando porque obviamente, y además en este caso en nuestro rol fiscalizador como parlamentarios, vamos a estar también, como en todas las leyes de presupuesto, atentos a que el gasto sea para las necesidades sociales. Y en ese sentido, lo que nos interesa también es poder contar con recursos fiscales para financiar
Luego, nuestro programa de gobierno que hemos presentado ya, que está inscrito y que esperamos además poder consolidar en los próximos días. 8:16. Bueno, profundicemos en parte de esta arista de discusión a nivel de presupuesto y que tiene que ver con lo que han planteado desde la Cámara Chilena de la Construcción y del Gremio de Desarrolladores de Viviendas Sociales a propósito de las deudas de arrastre que tiene el Estado con este sector. Llegarían a cerca de $1.000 millones de acuerdo a los últimos antecedentes que han ido recopilando en este sector en particular. Lo que han planteado es que distintas empresas que tienen acreencias con el Estado no han podido recibir esos flujos, no han recibido los dineros de parte del Ministerio de Vivienda y que ha habido una comunicación oficial desde la cartera en la que se les ha explicado que sencillamente no hay fondos suficientes para cumplir con aquellos pagos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que ayer la Cámara Chilena de la Construcción, con la firma del presidente Alfredo Chavarría, manifestaba su preocupación precisamente por este tema. Dicen que desde mayo han ido recibiendo antecedentes de empresas socias respecto a la demora en los pagos y la entrega de anticipos destinados a la construcción de viviendas con subsidio estatal. Dicen además que han estado en contacto con el Ministerio de Vivienda para buscar una solución, pero algunas empresas tienen retrasos de pagos que llegan a los 60 días, acusan serias consecuencias para la operación y para el avance de las obras. ¿Y dónde estarían estas empresas afectadas principalmente? En la región metropolitana y en la región del Maule, con subsidios por pagar que no se han transferido o préstamos de enlace de algunos de los subsidios que no han llegado o deudas por compra de terrenos, entre otras cosas. De todas maneras, lo que relevan acá en el comunicado desde la Cámara es cómo enfrentar la política habitacional en el próximo presupuesto. Pero el asunto tiene consecuencias, como decíamos, bien importantes en la medida en que algunas de estas empresas son más pequeñas también y no tienen los flujos de caja suficientes, se le puede generar un problema financiero importante que podría llevar a cierta insostenibilidad en algunos casos. Y por otro lado también, recordemos que el sector inmobiliario está en una crisis desde hace un buen rato. Post pandemia ha costado muchísimo que se recupere, ha habido una paralización también en el desarrollo de nuevas obras en el sector de la construcción que sin duda como telón de fondo inciden también en todo esto. Es parte entonces del contexto de esta situación y del conflicto que se ha generado también con el Ministerio de Vivienda. Vamos a estar abordando esto en unos minutos también en la entrevista de esta mañana en Agenda Económica. 8:18 y por último, antes de ir a la pausa, nos vamos a revisar información respecto a los multifondos y lo que está ocurriendo en el sector del ahorro previsional, porque ya llegando al cierre del mes se realizan algunos balances sobre el rendimiento de los multifondos durante el mes de septiembre y en general parece ser un buen balance de acuerdo a los primeros antecedentes que ha ido recopilando CIEDES, que entrega su reporte parcial, por supuesto, a la espera de los últimos días de rentabilidad para entender qué es lo que está ocurriendo entonces con los fondos los fondos más riesgosos y los menos riesgosos. Bueno, lo último que ha mostrado es que habría rentabilidad positiva para los multifondos durante el mes de septiembre, excepto el fondo E, que sería el único que está en terreno negativo, de acuerdo a los antecedentes que maneja hasta ahora y el análisis que hace además el Centro de Estudios CIEDES vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción. Lo que plantea es que los fondos más riesgosos estarían rentando en torno al 1% durante el mes que está por terminar, mientras en el caso del fondo E estaría en terreno negativo, pero con una leve baja en todo caso, de 0,03%, o sea, bien marginal. El tipo C, en tanto, el fondo C presenta una alza de 0,69%. Si se cumplen efectivamente estos retornos, se informarían los mejores retornos acumulados para el periodo de enero a septiembre, si es que uno ya amplía la mirada a lo que va de este año, en 16 años. O sea, no habíamos visto rendimientos tan positivos para los fondos A y B en 16 años, desde la época de la crisis subprime y del periodo de recuperación posterior. Ahí están los antecedentes entonces que ha entregado CIEDES durante esta semana. 8:20, con esta información nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos, seguimos con más de Agenda Económica.
Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM y vamos a la entrevista de esta mañana. Nos acompaña a esta hora Carlos Marambio, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, a propósito del conflicto que ha surgido con el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio. Carlos, bueno, ya lo decíamos en el primer bloque, ha habido toda una controversia a propósito de estas deudas que tendría el Ministerio de Vivienda con ustedes, precisamente con las empresas que trabajan en conjunto con el Ministerio para el desarrollo de proyectos sociales. Cuéntenos cuál es la visión que tienen ustedes respecto al conflicto que se ha generado. Bueno, estamos muy preocupados, Sebastián, con la situación, sobre todo porque se arrastra desde abril o mayo de este año ya los primeros antecedentes de que el presupuesto del Servio Metropolitano principalmente iba a estar deficitario para pagar los compromisos producto del Plan de Emergencia Habitacional. No olvidemos el contexto, ¿no es cierto? Que en el año 2022 se echa a andar un plan de emergencia habitacional que busca la construcción de 260.000 viviendas. Ese hecho no es menor porque si uno calcula, Sebastián, la cantidad de subsidios entregados entre el año 2022 y el año 2024 es un 50% mayor al periodo, a la administración anterior del presidente Piñera. Los subsidios explican en parte también el gasto presupuestario. El presupuesto no se construye de la nada, sino que de justamente los subsidios que se otorgan se tienen que pagar. Y lo que hemos visto este año entonces, que de a poco se ha dado cuenta que en todas las líneas presupuestarias importantes, en el DC-49, Programa de Integración Social, incluso en el pago de subsidios a personas individuales, ojo que esto no solo afecta a empresas con sus pagos, sino también familias que van a cobrar el subsidio, y sabemos que el Servio le ha dicho que no tiene plata para pagar ese subsidio. Entonces la verdad es que es bastante preocupante. Y lo que buscamos, por supuesto, es que haya una planificación y una solución a esta problemática. Exacto. Carlos, ahora lo que trascendió el fin de semana es que la deuda podía alcanzar los $1.000 millones, la deuda acumulada. ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Es un aproximado correcto de la situación que están viendo ustedes como acreedores, digamos, del Ministerio? Mira, nosotros presentamos en la Comisión de Vivienda del Senado antes del 18 de septiembre y hablamos de una cifra, nuestra estimación, nuestra proyección de más de 300.000 millones, 312.000 millones de déficit del Servio Metropolitano. El Servio Metropolitano no es todo el país, no sabemos en las otras regiones de qué magnitud podrían ser algunos déficits presupuestarios. Sabemos que en la región del Maule y en otras regiones también hay un déficit presupuestario. Pero solo en el Servio Metropolitano nosotros hablamos de 312.000 millones. ¿De dónde viene esto? Estos son fuentes oficiales, también hay que saberlo, de la ejecución presupuestaria que publica DIPRES a junio de este año, más la ejecución del Servio que hizo durante el segundo semestre del año 2024, refleja este déficit que es bastante relevante, es más del 32% del Servio Metropolitano. Eso es un número obviamente muy, muy significativo. Sí. Y lamentablemente también vemos que tiene consecuencias, Sebastián. Por ejemplo, analizamos los inicios de obra de este año, de obras de vivienda social o vivienda de interés público, y ya respecto al año pasado había una disminución cercana a las 6.000 viviendas, que es mucho. Eso, si uno lo traduce en empleo también, son 17.000 empleos menos que genera la industria de la construcción. Por todas esas alertas, entonces, empezamos a alumbrar de esta situación para que ojalá Hacienda y DIPRES logren cubrir parte de toda esta deuda que se genera por estos compromisos de mayor construcción de vivienda producto del déficit habitacional. Carlos, y desde el Ministerio de Vivienda, ¿cuál ha sido la explicación para esas deudas que se han ido acumulando hasta los 312.000 millones de pesos en el caso del Servio Metropolitano? Bueno, yo creo que todavía esperamos una respuesta más clara del Ministerio. Obviamente, cuando se construye el presupuesto de una cartera tan importante como el MIMBU, hay un análisis de las bases de la información de los subsidios otorgados. Esos subsidios otorgados tienen una forma de gastar también que es conocida. El Ministerio igual ha dicho que ha habido
una aceleración del gasto producto del impulso del plan de emergencia, y también ha dicho que en el fondo los comportamientos de gasto de años anteriores no han sido los mismos que el comportamiento de gasto de este año. Bueno, yo creo que hay que buscar justamente esa explicación. No está todavía 100% clara. Desde nuestro gremio la explicación que vemos justamente que se entregaron una mucho mayor cantidad de subsidios, más de un 50% más que el periodo anterior, y esos subsidios hoy día se están ejecutando y gastando. Y eso es lo que vemos, que el presupuesto del Ministerio no creció en la misma línea que los subsidios otorgados y se produce un descalce. Carlos, ahora, desde el punto de vista operacional, ¿qué efectos trae esta deuda para los miembros de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales? ¿Qué efectos tienen desde el punto de vista de los flujos de caja, de sus operaciones, incluso de su continuidad? Mira, yo lo que he visto también en las empresas que trabajan en el sector, obviamente lo que intentan es resolver la problemática, a veces también a costo de los mismos privados, en el sentido de buscar alternativas de financiamiento si es que no hay pagos en el Ministerio con la banca, y de alguna manera poder pasar esta coyuntura. Pero el problema también es que no sabemos exactamente el plazo que va a durar esto, porque si hoy día no hay dineros para pagar, entendemos que los dineros van a llegar con la nueva ley de presupuesto, y eso no sabemos si va a ser el mes de enero, febrero o marzo que se paguen todas estas obras en ejecución, todos estos terrenos adquiridos que no se han pagado, todas estas operaciones de subsidios de familia que no se han pagado. Creo que es muy importante tener claridad respecto a eso. Yo creo que va a ser una buena parte también de lo que sea la discusión 2026, ver si se pueden adelantar parte de esos gastos para cubrir estas deudas que de otra manera evidentemente, Sebastián, van a afectar las empresas, aquellas empresas chicas, medianas, grandes, que en general todas vienen de una crisis muy larga desde la pandemia. Entonces, realmente creemos que el efecto puede ser muy nocivo si no se resuelve esto rápidamente. Por eso la preocupación, precisamente. Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias por el contacto, Carlos. Muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, buenos días. 8:30, así estamos cerrando Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos en esta edición. Quédense con nosotros en la transmisión multiplataforma. Seguimos con CNN Chile Radio.